Buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jonathan por acá. Vamos a utilizar un pequeño tiempo muerto que tengo para grabar este pequeño video. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar hoy día de Nagarro, ¿cierto? O Cagarro, como la conocemos varios por ahí en las redes. Resulta que esta empresa ha sido muy, ¿cómo se llama? Popular, sobre todo en los españoles, ¿ya? Que la promocionaron, pero hasta aburrirse. ¿Ya? En todo caso, si por ejemplo las promociones de esta empresa nacieron aquí en 2020, cuando tenía una valorización bajo los 90, cercano a los 90, sí, bien, o sea, la gente que pudo entrar acá y se pegó esta tremenda subida, hasta 200, le sacó prácticamente un 100% de rendimiento a esta empresa, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que si esto se empezó a promocionar y mucha gente empezó a entrar en estos puntos, ¿cierto? Pensando que esta empresa podría llegar a los 300, $400 fácilmente. Bueno, en realidad aquí estamos en euros, no estamos en dólares, ya. Estamos mal, porque desde enero del 2022 lo único que ha hecho esta empresa es bajar. Ha bajado su valorización en bolsa durante todo el año, llegando hasta los 100. O sea, todo lo que subió en medio año lo bajó en un año completo, ¿ya? Y de ahí ha tenido distintas variaciones de precio, ¿ya? Y hace muy poco estuvo transando más o menos de 65 euros, ¿ya? Entonces, si lo vemos en el gráfico más pequeño de un año, podemos notar que tuvo un mínimo de 64,6 hace no mucho, o sea, en septiembre, cuando los mercados estaban todos bajitos, pero se mantuvo en esos precios hasta octubre 23 aproximadamente. Y después de eso se pegó un alza hace unos cuantos días atrás, a principios de noviembre, donde subió de cerca de 67 hasta 77. O sea, subió 10 euros la acción en un pocos días, ¿ya? Entonces, si nosotros lo miramos en el año, claro, tiene una tendencia clara, donde llegó a valores, partió con un valor de 130 hasta un valor de 60, o sea, perdió la mitad de su valorización en bolsa en un año, ¿ya? Entonces, veamos por qué, qué nos puede ofrecer Nagarro, ¿ya? Tiene una tendencia bajista clara en el año y en el year to date, pero bueno, veamos. ¿Qué tiene interesante Nagarro? A ver, ya, tiene una capitalización de mercado de hacer cercano de 1 billón de euros. Rendimiento por dividendo no tiene porque no entrega dividendo. ¿Ya? Es una empresa de rubro de tecnología, de financiera, tiene un negocio bastante diversificado que lo vamos a ver en detalle. ¿Ya? Podemos ver que su ratio de precio-beneficio es de 15,72 actual. ¿Ya? Tiene un BPA básico de cerca de 5 euros. Fue fundada en el 96, pero en bolsa salió hace no mucho. ¿Ya? Tiene su página web. Bueno, aquí nos explica más o menos sobre Nagarro. Viene siendo un holding que tiene distintos negocios, ¿cierto? Primero tiene las provisiones de software y tecnologías de consultoría. Tiene está segmentada en distintos lugares, por ejemplo en Norteamérica, en Europa Central, en el resto de Europa, en el resto del mundo, ¿ya? Tiene también en Alemania, obviamente, una participación. Está especializado en productos digitales de ingeniería, en e-commerce, servicio para la experiencia del cliente, inteligencia artificial. ¿Ya? Tiene también servicios de nube y soluciones de internet, ¿cierto? Y bueno, en general tiene bastante negocio. La propiedad tenemos un free flow de 59% versus una estrechamente vinculada a 41%. O sea, hay harta gente que está muy vinculada a esta empresa. ¿Ya? Las valorizaciones, y ahora ya las vimos, 15.72 es lo que tienen y tiene un ratio precio-venta de 1.17. En el trimestral podemos ver que tiene una clara tendencia al precio-beneficio a la baja. Y precio-venta también van a la baja. ¿Ya? Si vemos el crecimiento y rentabilidad tenemos en el anual, que es una empresa que claro, tuvo un crecimiento bastante bueno de 2018 en ingresos solamente, porque ingresos netos son bastante marginales, ¿ya? Y si lo miramos en los últimos trimestres, esto tiene una clara tendencia a la baja. O sea, desde el Q4 de 2022, lo único que ha hecho Nagarro es tener ingresos netos y ingresos brutos bajistas. Su margen de beneficio nos muestra claramente que hay una disminución brutal, ¿cierto? Ahora estamos con un margen neto de 5,05. O sea, ha bajado bastante de su margen neto de 11% que tuvo en el Q3 2022. ¿Ya? Si vemos por la conversión de ingresos, tenemos que tiene ingresos y tiene unos costos por venta bastante altos, lo que le genera un ingreso neto bastante acotados. El desglose por fuente de negocio, ¿cierto? Tenemos
un gran porcentaje, digamos que podría ser el core business de la empresa, la industria automotriz, ya en la factura, en la manufactura y en la parte industrial. Después tenemos que, bueno, el segundo negocio que también le genera buenos ingresos serían los servicios financieros y seguros, y el tercero sería del retail y debe ser por el tema del e-commerce, ¿ya? Bueno, los demás están bastante parejos en general. Si lo vemos por segmento de diversificación por país, tenemos que el principal es Norteamérica con un 40%, el resto del mundo con un 20,91% y Alemania cerca de un 20%. De ahí viene el resto de Europa y lo demás es Europa Central. ¿Ya? O sea, podemos ver una diversificación bastante interesante. No paga dividendo, salud financiera, si vemos, tiene una deuda bastante alta, en la que su flujo de efectivo disponible y efectivo y equivalente son bastante bajas. De hecho, en Q2 2023 tuvo un flujo efectivo disponible negativo. Entonces hay que ver, quizás eso también es uno de los tantos motivos por el cual ha estado tan castigada esta empresa, ya que tiene una caída brutal de más del 100%. Si lo vemos en análisis de situación financiera, nos dice que en el largo plazo nos vamos a tener prácticamente un patrimonio cero o muy cercano a cero, porque sus activos y pasivos van a estar muy parejos, ¿ya? O sea, algo malo hay en esta empresa. No debería ser así. Si lo vemos por la cuenta de resultados, tenemos que en el trimestral claramente sus ingresos netos han ido disminuyendo, ¿ya? Y sus ingresos totales se mantienen. Pero esto no quiere decir que por mantener ingresos totales vamos a tener los mismos ingresos netos. Aquí hay muchos costos asociados, costos por venta, gasto administrativo, que lo más probable, si miramos nosotros los estados financieros en detalle, es que estos vayan subiendo, no disminuyendo. Y eso también es bastante negativo para el management que tiene la empresa, ¿ya? No están disminuyendo costos. Y eso al final es grave, porque te puede matar con mucha deuda, y si no eres capaz de disminuir los costos de tu negocio, estás frito. En el largo plazo no va a tener ingresos positivos y por ende no va a tener valor. Y el inversionista eso lo sabe, y por eso también la castiga, ¿ya? Veamos entonces el balance. Aquí vemos claramente que tiene una alta deuda, o sea, los activos en los últimos trimestres se han mantenido. Desde el Q4 empezaron a bajar, y en el Q2 subieron un poco, pero también subió su deuda, ¿ya? Entonces no veo algo tan positivo en cómo maneja la deuda y cómo está manejando su negocio en Nagarro, ¿ya? Podemos ver que su pasivo no circulante o los de largo plazo aumentaron en el Q2 2023. Desconozco si esta empresa habrá entregado resultados, ya me parece que no, del Q3. Entonces habría que analizar esos resultados, y eso nos podrían dar algún indicio de para dónde puede apuntar esta empresa. Pero de momento lo único que yo veo es que están aumentando sus costos, pueden estar aumentando sus gastos administrativos, y eso le está generando menos márgenes netos. Entonces, eso también puede ser porque tienen su negocio bastante diversificado y tienen muchos segmentos de servicios y productos, lo que al final requiere de un mayor control. Por eso es lo mismo que pasa cuando se diversifica las inversiones. Si diversificamos mucho en distintos segmentos, algunos segmentos no les va a ir muy bien, y los otros segmentos que les va bien al final van a haber marginado sus beneficios por los segmentos que están malos, ¿ya? Entonces hay que ver bien cuando uno se arma una cartera, y lo mismo pasa con las empresas cuando ven sus negocios. Tienen que ver dónde está el fuerte de sus negocios y ojalá dedicarse específicamente a lo que les genere mejor ingreso y lo que tenga una mejor ventaja competitiva, ¿ya? Entonces, si nos vamos a ver el flujo efectivo y lo segregamos como por el flujo efectivo operacional y las inversiones de capital, CAPEX, vemos que tiene una clara tendencia bajista, y en el Q2 tuvo un efectivo de FCO bastante negativo, ¿ya? Y desde el Q1 2023 también disminuyó mucho. Entonces su CAPEX se mantiene. No podemos decir que la empresa está invirtiendo mucho CAPEX, por eso sus márgenes operativos están a la baja. Eso es falso. Entonces, si la vemos, está con un flujo caja libre negativo. Habría que ver cómo se comporta el Q3, y también sería interesante ver por qué ese flujo caja operacional es negativo, ¿ya? Veamos la estadística. Tenemos una gran tendencia de ratio precio-beneficio a la baja. O sea, es más que nada porque el precio ha estado muy bajista, ya ha bajado mucho. Si vemos el número de acciones, vemos que estas acciones se han mantenido en el tiempo. Prácticamente no hay muchas modificaciones en el número de acciones, excepto en 2021, ¿ya? Pero en general en los últimos trimestres se mantiene. Entonces podemos decir que no nos están diluyendo.
Ya, pero estamos con un precio beneficio, un ratio precio-beneficio, un PER bastante bajo en comparación a lo que significa el rubro de tecnología. Pero es por lo mismo, porque al final sus ingresos no son crecientes. Si se fijan, empresas tecnológicas grandes como Microsoft o otro tipo de empresas del segmento, ustedes van a ver ingresos, ¿cómo se llama? Ingresos totales gigantes y crecientes en todos los trimestres. O sea, basta que Microsoft un trimestre mantenga ingresos bajos o iguales a los del trimestre anterior y olvídense cómo lo va a castigar el mercado. ¿Ya? Por eso son tan exponenciales sus ingresos. Eh, el mercado sabe lo que vale la empresa. Ese es el punto. Entonces, en este caso, el mercado sabe que Nagarro no vale lo que estuvo valiendo en su momento. ¿Ya? Y eso debe ser netamente por un tema administrativo. ¿Ya? Así que el precio de valor contable 6,02, perdón, y ha sido el más bajito. ¿Ya? Su ROE no es malo, es bastante atractivo, está cercano a un 43%, ¿cierto? Un ROIC bastante bajo, 16,12, debería ser un poco más alto, deberían sacarle más provecho a su capital invertido. ¿Ya? Y sus márgenes brutos son bastante acotados, 16%, en lo que los márgenes netos están bastante pequeños, cercano a un 5%. Esta empresa debería generar un margen neto brutal, mucho mayor a lo que se está mostrando hoy en día. ¿Ya? Su liquidez, si tenemos una liquidez alta, 1,9, ¿cierto? Y prácticamente la razón ácida con la razón circulante es lo mismo. O sea, no tienen activos. Y bueno, los ratios de solvencia tenemos ratio deuda capital, que sería la deuda patrimonio, bastante alto, 1,88. O sea, es una empresa muy endeudada que no gusta por eso. Dividendo no tiene, beneficios, si vemos en el anual, tiene un beneficio estimado para 2023 bastante bajo, ¿ya? Pero la previsión actual y su guidance es que la empresa va a ir creciendo en su BPA, ¿cierto? 2023, 2024 hasta 2026. Y eso podría ser atractivo siempre cuando cumplan. ¿Ya? Los ingresos es lo mismo, también tienen tendencia alcista, pero estos son previsiones. ¿Ya? Cuando ellos informan sus resultados, deberían entregar un guidance para los próximos trimestres, donde la empresa puede comprometerse a generar mayores ingresos. ¿Cierto? Si la empresa se compromete a generar mayores ingresos, debe cumplirlo y solamente al hacer la promesa de ingreso, la valorización en bolsa aumenta inmediatamente. Pero es cosa que ellos no cumplan con su guidance y olvídense hasta dónde va a llegar el más abajo de lo que ya vimos su precio. ¿Ya? Por fuente de negocio tenemos que estar muy diversificada. Hasta 2019 solamente tenían ventas por software. Ya de 2020 en adelante se diversificaron bastante. Separaron sus negocios en muchas áreas. ¿Ya? Y como lo mencionamos anteriormente, su core business al final está enfocado en los tres principales, que sería la industria de autos, ¿cierto? La manufactura industrial y los servicios financieros seguros y también el tema del retail, y seguramente esto es por el e-commerce, ¿ya? Así que eso es bien, puede ser positivo y también puede ser negativo a la vez, ya que esté bien diversificado genera a lo mejor una mayor margen de seguridad para el inversionista, porque si a un negocio le va mal, al otro quizás no le va tan mal, ¿ya? A lo mejor hay un negocio excepcional que le fue muy bien y hay otro que no, y así sucesivamente. Entonces, lo malo de esto, y hay que mencionarlo, es que al tener tantos segmentos de negocio requieren tener un mayor control, lo que en pocas palabras significa que tienen que invertir mayor capital, tienen que invertir más lucas en mucho personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que controlar los costos de todos los segmentos de venta. Y eso también va a generar que los costos por venta van a ser más altos, que los gastos administrativos van a ser más altos, por lo cual eso puede ser lo que le está pegando fuerte a Nagarro, ¿ya? Y también, bueno, el tema de la ventaja competitiva que puedan tener contra sus competidores. Si no tienen una buena ventaja competitiva y no tienen un buen control de costos, prácticamente esta empresa lo único que va a hacer es generar más deuda y sus ingresos van a ser marginales. O sea, vamos a pasar a tener un margen neto de un 5%, quizás un 0%. Entonces es bastante interesante estar atentos a esa situación, ¿ya? Bueno, diversificación por países también. Está muy diversificado, que no es malo, pero habría que ver también qué costo le genera esto, ¿ya? No deberían tener mayores costos porque en realidad está casi todo radicado cerca de Europa. Pero eso, muchachos, yo creo que Nagarro, mi opinión personal,
está a un precio interesante, ¿cierto? Pero no veo fortaleza en su ingreso, no veo fortaleza en sus márgenes. Tendría que ir a indagar en los estados financieros para ver dónde está el problema. Pero yo sin mirarlo les puedo decir que los problemas principales deben estar en los costos. Tienen costos muy altos y tienen gastos administrativos muy altos. Quizá me equivoque, quizá haya algo más, pero por cómo se ve la empresa y por cómo lo que alcanzamos a analizar aquí por esta plataforma, ese es mi punto de vista. Así que si les interesa revisarlo en detalle, los invito a que lo hagan para que después me escriban ahí por los mensajes que está equivocado o que sí tenía razón, ya, pero por ahí puede ir el tema, chiquillo. Así que ojo con Nagarro, no crean todo lo que dicen en las redes, ya, ojo con Nagarro. Yo miraría otras empresas más atractivas, la verdad. Así que eso, muchachos, espero que estén bien y les dejo este video cortito para amenizar este fin de semana. Cuídense y ya estaremos viéndonos en próximos videos. Quizás voy a hacer más de este tipo de videos cortitos para cuando tenga tiempos libres para analizar distintas empresas, ¿ya? Me parece que hay varias interesantes por ahí que podemos echar un look. Así que eso, muchachos, nos vemos.